Hemos escuchado en los últimos días al presidente decir que no existe o no va a haber privatizaciones en el país. Desde el sector eléctrico nosotros podemos decir que esas palabras del presidente de la República no dicen la verdad. Lastimosamente aquí en el país existe un proceso de privatización disfrazada con términos de monetización, con términos de estatización, con términos de delegación administración público-privada. Casos grandes de esto ya lo tenemos, como es el caso de Sopladora. Los trabajadores eléctricos, conscientes de esta realidad, desde el inicio hemos estado presentes en las movilizaciones y lo seguiremos estando. Nuestro llamado es a que cada uno de los ciudadanos nos sumamos a esta actividad de movilización para exigirle a este gobierno que se dicten políticas claras en defensa de la ciudadanía, en defensa de los trabajadores. No puede ser que ahora, en medio de toda esta crisis política y social que el país se encuentra, el gobierno emita un decreto, el 457, que lo que lleva es a privar de los puestos de trabajo en el sector público. Trabajadores públicos que durante la pandemia que todos vivimos, entregamos más del 100% de nuestras horas laborales. Trabajadores que estuvieron de sol a sombra, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año, prestando los servicios públicos, que no falte la energía eléctrica, el agua potable, que no falte las telecomunicaciones en los hogares. Y sin embargo, en medio de esta crisis, el gobierno emite este decreto que lo que pretende es reducir las plazas de empleo. Este decreto 457 establece algo muy preocupante para la ciudadanía en general, no solo para los trabajadores públicos, que es la actualización de tasas del servicio público. ¿Qué nos quieren decir con esto entre líneas? ¿Acaso vamos a subir las tarifas de la energía? ¿Acaso el gobierno está buscando subir las tarifas del agua, las tarifas de telecomunicaciones? Respecto de la existencia de subsidios a los combustibles. El año pasado, en 2021, la misma Asamblea Nacional ya censuró al exministro de Energía, René Ortiz, precisamente por los decretos del alza del precio de los combustibles y por no tener un sustento técnico para hacerlo. Y la base para haber tomado esa resolución de censura fue precisamente los cálculos que los trabajadores de la energía y el petróleo realizamos para determinar de que no existe subsidio desde 2019 hasta ahora en los combustibles y que tampoco se ha transparentado las cifras de cálculo que usa el gobierno para determinar que existe tal subsidio. Los cálculos, cuando se hacen de manera correcta, entendiendo de que nosotros somos un país que produce petróleo y derivados y que importa únicamente una parte de lo que se consume en el país, a números gruesos, más o menos el 35% de lo que se consume localmente se produce en el país, el 65% se importa. Y lo que no nos han dicho también es que nosotros también somos exportadores de derivados. En la cadena de producción de combustibles, para la producción local, nosotros no podemos usar como referencia el precio internacional de los derivados. Tenemos que usar el costo de producción, que viene determinado por el costo de producción de un barril de petróleo, que es alrededor de $17 por barril y no los 100 que cuesta internacionalmente, el costo de transporte y el costo de refinación de ese barril de petróleo. Y cuando hacemos los cálculos correctos, encontramos que ya en 2019 había alrededor de $159 millones en utilidades en toda la cadena de producción y distribución de combustibles. Porque lo que se hace es sumar los costos de producción local más los costos de importación para todos los combustibles y al mismo tiempo sumar los ingresos que se obtiene por la venta interna de combustibles y los ingresos que se obtiene por la exportación de ese residuo que generan las refinerías y que se ha dicho que no sirve para nada, pero que en la práctica se exporta y solamente el año pasado representó cerca de $800 millones en ingresos para el Estado. El año pasado, ya 2021, después de haber subido el precio de los combustibles, toda la cadena de producción representó una utilidad de $683 millones. En positivo, eso quiere decir que no existe subsidio, que le ingresaron, producto de la producción y comercialización de derivados, le ingresaron $683 millones al Estado. Y este año, tomando en cuenta que ha habido una elevación internacional del precio de los derivados, la utilidad que tenemos ya en los 5 meses de enero a mayo que se ha publicado los informes estadísticos de Petroecuador, haciendo los cálculos correctos, es de alrededor de $34 millones.
Y si hacemos una proyección a final de año, con esa misma tendencia tendríamos una utilidad en todo el proceso de derivados de alrededor de 82 millones de dólares para el 2022. Paralelamente, lo que no nos dicen también es que la subida del precio internacional beneficia también los ingresos a la caja fiscal. Si comparamos los ingresos por venta y exportación de petróleo del año pasado, de enero a mayo se obtuvo alrededor de 2.600 millones de dólares en ingresos por exportación de petróleo. Este año tenemos alrededor de 3.600 millones de dólares en ingresos en el mismo periodo, lo que representa 1.000 millones de dólares más que deberían servir para satisfacer las necesidades de educación y de salud que al momento no están siendo satisfechas por el gobierno nacional.